Muy buenas noches, amigos de Más Terror MX. Bienvenidos a una noche más de horror. Y esta noche les tenemos 3 relatos aterradores ocurridos a paramédicos. Los paramédicos, esas personas que están en la primera línea siempre que hay algún accidente o alguna vida de por medio. Siempre actuando rápido, siempre contra el reloj, siempre tratando de arrancar la vida de los pacientes de las garras de la muerte. No siempre lo logran. Y hay veces que esa lucha contra la muerte parece que los lleva a ver cosas realmente espeluznantes. Pero, ¿qué les parece si pasamos a las historias? ¿Me acompañan? ¿O acaso tienen miedo? Sale mejor con los audífonos puestos. Soy paramédico desde hace varios años en el Estado de México. A lo largo de mi carrera he vivido cosas que ni en las peores pesadillas se podrían imaginar. Uno podría pensar que después de tanto tiempo te acostumbras al dolor, a la sangre, a las muertes. Pero la verdad es que hay cosas que no dejan de perseguirte, que se clavan en tu mente como una espina y te acompañan cada noche. Esta historia es una de ellas. Todo comenzó una noche lluviosa, de esas en las que el agua parece arrastrar hasta el alma. Estaba en la base con mis compañeros cuando recibimos una llamada de emergencia. Accidente en la avenida principal. Vehículo estrellado. Posibles víctimas atrapadas. Era todo lo que decía el reporte. Sin perder tiempo, nos subimos a la ambulancia y nos dirigimos al lugar lo más rápido posible. Por el camino, la lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza, nos dificultaba la visibilidad y mi mente ya estaba preparada para lo peor. Cuando llegamos, la escena era desoladora. Un coche estaba completamente destrozado contra un árbol. La parte delantera había quedado reducida a una masa de metal retorcido. Apenas unas luces de una patrulla de tránsito iluminaban el lugar, junto con el intermitente destello de nuestra ambulancia. Los oficiales nos dijeron que no habían podido identificar a los ocupantes ni saber cuántas personas iban adentro. La lluvia había borrado casi todas las huellas y el panorama era confuso y sombrío. Nos acercamos al vehículo y comenzamos a trabajar. Con mucho esfuerzo y cuidado logramos distinguir 2 cuerpos atrapados entre los restos del coche, un hombre y una mujer. La mujer, que estaba en el asiento del copiloto, fue la primera en ser retirada. Su rostro estaba pálido, inmóvil, y aunque intenté no pensar demasiado en su expresión, había algo en sus ojos que me estremeció. Parecía que había muerto aterrada. El hombre, en cambio, estaba en una condición que prefiero no describir. Basta con decir que era casi irreconocible. Aquello no parecía un simple accidente. Mientras esperábamos el equipo necesario para liberar el cuerpo del conductor, uno de mis compañeros notó algo extraño debajo del asiento del hombre. Era un pequeño bulto envuelto en tela. Sin darle demasiada importancia en ese momento, lo guardó para revisarlo después. Al final, con la ayuda del equipo de rescate, logramos sacar ambos cuerpos y entregarlos a las autoridades correspondientes. La grúa llegó para retirar el vehículo y nosotros nos subimos a la ambulancia con la intención de regresar a la base. Fue entonces cuando mi compañero sacó el misterioso objeto. Era un muñeco hecho de tela vieja, con costuras torpes y un aspecto inquietante. Al principio pensamos que se trataba de alguna pertenencia sin importancia, pero el olor que emanaba era insoportable. Decidimos abrirlo con cuidado, usando nuestros guantes, y lo que encontramos dentro nos dejó petrificados. Había una rata muerta, desollada, envuelta en un papel dentro de una bolsa de plástico. El olor era nauseabundo, pero lo más perturbador fue el contenido del papel. Al desdoblarlo, leímos lo siguiente:
Carlos, te condeno a ti y a tu nueva mujer por haberme hecho tanto daño, por abandonarme por irte con esa maldita. Van a pagarlo muy caro. Van a pagarlo con la muerte. Debajo de ese mensaje había unas letras escritas en un idioma que no reconocimos y 2 pequeñas fotos, una del hombre y otra de la mujer que acabábamos de sacar del coche. Nos quedamos mirándonos los unos a los otros sin saber qué decir. El silencio en la ambulancia era sofocante. Por más que intentara encontrar una explicación racional, todo apuntaba a lo mismo: brujería. Esa mujer, la expareja del conductor, había hecho algo para provocar ese accidente. No podía ser coincidencia. Era como si todo el peso de esa maldición se hubiera materializado en el choque. Llamamos a la policía y entregamos el muñeco, el papel y todo lo que encontramos dentro, esperando que sirviera de algo. Pero como era de esperarse, las autoridades no pudieron hacer nada. Para la ley, aquello no era una prueba suficiente. La mujer quedó libre, sin cargos, y nosotros nos quedamos con la impotencia y el horror de lo que habíamos presenciado. Aquella noche, al llegar a casa, no pude dormir. Cerraba los ojos y volví a ver las fotos, las palabras escritas con odio en ese papel, los rostros de las víctimas. Sentía como si algo oscuro hubiera quedado pegado a mí, y luego comenzaron los sueños. En esas pesadillas volví al lugar del accidente. Todo era igual, pero esta vez podía escuchar risas macabras y susurros en un idioma desconocido. Veía sombras moverse entre los árboles y cuando intentaba alejarme, algo me detenía. Siempre despertaba sudando frío, con la sensación de que algo o alguien me observaba desde la oscuridad de mi cuarto. Con el tiempo intenté convencerme de que todo había sido una coincidencia, de que el muñeco y la nota eran solo supersticiones. Pero entonces comenzaron a suceder cosas extrañas. En la base, mis compañeros y yo escuchábamos ruidos inexplicables, pasos cuando no había nadie, murmullos en habitaciones vacías y una vez, incluso, la sirena de una ambulancia se encendió sola en medio de la noche. Nadie quería hablar al respecto, pero todos lo sentíamos igual. Algo estaba mal. Una noche, mientras limpiaba el equipo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Al voltear, vi una sombra pasar rápidamente por el pasillo. La seguí pensando que era uno de mis compañeros, pero el pasillo estaba vacío. Lo único que encontré fue una marca extraña en la pared, como si alguien hubiera arañado el concreto con fuerza. Desde entonces, evitaba quedarme solo. Las cosas siguieron sucediendo, hasta que los compañeros decidimos hacer una misa y rociar agua bendita no solo en las instalaciones, sino también en todas las ambulancias. A partir de ese momento las cosas disminuyeron. Aún se escuchan ruidos y algún otro tipo de situaciones, pero por lo menos ya no sufro de esas pesadillas. La verdad es que desde entonces, cada que recibo una llamada para atender un accidente, no puedo evitar pensar en ese muñeco, en ese papel, en la brujería que parece estar más cerca de nosotros de lo que queremos admitir. Ahora cada vez que paso por esa avenida, siento un nudo en el estómago. Y aunque trato de convencerme de que todo tiene una explicación lógica, hay algo dentro de mí que sabe la verdad. Hay fuerzas oscuras que no entendemos. Y esa noche tuvimos el infortunio de cruzarnos con una de ellas. ¿Qué les ha parecido la historia, amigos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Una brujería puede provocar la muerte de alguna persona? ¿Coincidencia? ¿O qué fue lo que les sucedió a los paramédicos después de haber tomado ese afiche? ¿Qué era lo que escuchaban? ¿Qué era lo que los seguía? ¿Por qué nuestro amigo tenía esas pesadillas? Cuéntenme qué piensan en la caja de comentarios. Saben que para nosotros es muy importante saber sus opiniones. También, si te está gustando, por favor, dale like. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete para que no te pierdas todos los episodios de Más Terror MX. Y ahora, pasemos a la segunda historia.
Hola familia de Más Terror MX. Yo soy mexicano, pero desde hace muchos años trabajo como paramédico en una pequeña ciudad de Texas, en Estados Unidos. He vivido muchas experiencias extrañas en este trabajo, pero quiero contarles una que me marcó profundamente. Es algo que viví hace poco más de un año junto a mi compañera y después sucedió junto a mi novia. Esta historia comenzó una madrugada, cuando un viento seco y fuerte había provocado algunos percances en la ciudad y sus alrededores. Recibimos una llamada de emergencia. Automovilistas habían reportado que una mujer se había lanzado de un puente que atravesaba uno de los ríos de la ciudad. Nos apresuramos a llegar. Cuando arribamos, nos encontramos con varios carros estacionados. Los conductores y sus acompañantes estaban afuera, mirando hacia abajo, señalando el río seco e intentando ubicar a la mujer. En esa época del año, la corriente era tan débil que apenas podía arrastrar unas cuantas hojas, así que no podía arrastrar a una persona. Los mirones nos indicaron el punto donde supuestamente había caído. Bajamos con cuidado el cauce y descubrimos que ya había 2 policías buscando. Pero lo más extraño era que no había rastro alguno de la mujer. Ninguna señal de que alguien hubiera caído o intentado moverse por el lugar. Nada. Los policías comunicaron la situación por radio y después de un rato recibieron la orden de abandonar la búsqueda. A nosotros nos dio coraje que dejaran todo tan rápido. Decidimos quedarnos un poco más para inspeccionar, pero fue en vano. No encontramos nada. Cuando finalmente subimos de nuevo al puente, el lugar estaba vacío. Los curiosos habían desaparecido y una nueva emergencia nos llamaba. Sin embargo, mientras nos alejábamos, no podía evitar voltear hacia atrás. Algo dentro de mí decía que había algo que no habíamos visto, algo que se nos escapaba. Días después, un día antes de Navidad, iba manejando con mi novia hacia la casa de sus padres en Austin. Tomamos la carretera y sin recordar en ese momento lo que había ocurrido, pasamos por ese mismo puente. Entonces la vi, o más bien la vimos. Una figura de una mujer estaba de pie sobre la protección del puente. Antes de que pudiéramos reaccionar, saltó al vacío. Mi novia lanzó un grito y yo frené de golpe. Detrás de nosotros, una camioneta con unos señores mayores también se detuvo bruscamente. ¿La vieron?, les pregunté al bajar del auto. Claro, me respondieron en inglés con rostros pálidos. Ayúdenme a localizarla, por favor, soy paramédico, voy a bajar por ella. Fui a la cajuela de mi carro por un pequeño kit de emergencia que siempre llevo. Mientras me preparaba, una camioneta azul muy vieja se emparejó conmigo. El conductor, un hombre mayor, bajó a la ventana y me preguntó: ¿Viste que se aventó una muchacha? Sí, voy a bajar por ella. El hombre me miró fijamente antes de responder. No la vas a encontrar. Ella se aventó hace muchos años. Dicho esto, aceleró y se marchó. Quedé paralizado por un momento, intentando procesar lo que había dicho. Los señores mayores y mi novia esperaban que bajara, pero algo en mi interior me decía que no valía la pena. Aún así decidí bajar. Tenía que estar seguro. El descenso fue difícil. Estaba oscuro y el viento seco arrastraba polvo y hojas muertas. Con una linterna en la mano, busqué por todo el cauce del río, pero no encontré nada. Sin embargo, comencé a sentir algo que no puedo explicar. Una presencia. Era como si alguien estuviera justo detrás de mí, pisando entre los charcos, acompañando mis pasos. Me detuve y miré hacia atrás, pero no había nadie. Desde arriba, los señores iluminaban con una linterna para ayudarme. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no veía nada inusual. Yo, en cambio, podía sentirlo. Era como si algo o alguien estuviera jugando conmigo, acechándome en la oscuridad. Regresé al auto con un nudo en el estómago, intentando convencerme de que solo había sido mi imaginación. Desde entonces, hemos recibido al menos un par de llamadas sobre la misma mujer del puente. Cada vez que vamos, encontramos lo mismo. Nada. Pero la sensación de que algo oscuro ronda ese lugar no desaparece. Mis compañeros y yo
seguimos atendiendo esas llamadas, aunque sabemos que lo que estamos buscando no pertenece a este mundo. Ahora, cada vez que cruzo ese puente, siento un escalofrío recorrerme. Es como si el lugar estuviera marcado por algo que no podemos comprender. A veces pienso en el hombre de la camioneta azul y sus palabras. Se aventó ya hace muchos años. Me pregunto cuántas personas más han visto lo mismo. ¿Cuántos más han sentido ese miedo inexplicable? Lo único que sé es que esa mujer sigue ahí, atrapada entre este mundo y el otro, esperando que alguien más la vea saltar. Aterradora la historia, ¿no creen? ¿Qué harían ustedes si ven claramente con sus propios ojos que alguien salta y cuando buscan no hay nadie? Y más aún si les dicen que ese evento ocurrió hace muchos años. ¿Estarán acaso viendo eventos del pasado? ¿Un espectro o un fantasma repitiendo la forma en que murió? Ustedes díganme qué piensan. Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Y también, si les está gustando este episodio, por favor, compártanlo con las personas que piensen que también pueden disfrutar de él. Con eso me estarían ayudando muchísimo. Y bueno, vamos a lo que les interesa, a la tercera historia. En el año 2004 trabajé como paramédico en Delicias, Chihuahua, en un hospital ubicado cerca de Gómez Morín. Quizá alguno de ustedes sepan cuál es. Durante esos años, a pesar de haberme enfrentado a casos muy fuertes y otros con finales felices, nunca había vivido nada extraño o paranormal. Al menos, no hasta esa noche. Era mi penúltimo año trabajando en el hospital antes de mudarme. Mi turno era de noche y recuerdo que nos llamaron para un caso cerca del Deportivo Titanes. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando subimos a la ambulancia. Mientras nos dirigíamos al lugar, nos informaron que debíamos recoger a una señora que había sido reportada herida por unos vecinos de la zona. Eso era todo lo que sabíamos. Al llegar al domicilio de donde habían llamado, nos recibió una mujer de unos 40 y tantos años. La casa estaba en una colonia donde un lado de la calle tenía viviendas y el otro era puro campo, un monte extenso y oscuro. La mujer, visiblemente nerviosa, nos dijo que ella había hecho la llamada. Señaló hacia el monte frente a su casa, donde apenas se distinguía la figura de alguien tirado en el suelo. Era difícil de ver por la poca luz. Cuando comenzamos a atender a la mujer, la señora que nos recibió explicó lo que había pasado. Estaba aquí afuera, metiendo unas sillas, cuando escuché un golpe seco allá enfrente, como si hubieran arrojado un costal muy pesado en la tierra. Me asomé, pero no vi a nadie ni escuché carros pasando. Cuando me acerqué, vi a la señora moviéndose apenas. Pensé que ya había fallecido, así que rápido les llamé a ustedes. Espero que no sea tarde. La mujer que recogimos tenía unos 60 años y su estado era crítico. Parecía haber sufrido una caída desde una altura considerable. Las heridas en su cuerpo confirmaban esa teoría. Aunque no reaccionaba, seguía con vida. Su pulso era muy débil. Durante el trayecto aún hicimos todo lo posible para estabilizarla. Cuando llegamos al hospital, bajamos a la paciente y la ingresamos directamente a urgencias. Solo un compañero y yo la dejamos en una sala donde sería intervenida. Mientras esperábamos al doctor, lo vimos acercarse por el pasillo hablando con las enfermeras. Cuando cruzamos la puerta para informarle, lo saludamos y le dijimos que la paciente ya estaba dentro de la sala. Sin embargo, apenas habíamos dado unos pasos cuando escuchamos que el doctor nos llamó con un tono molesto. «Alberto, vengan para acá». Volté sorprendido y le pregunté: «¿Qué pasó, doctor?». Su respuesta me dejó helado. «¿Dónde está la paciente? ¿No que ya la habían bajado?». «¿Cómo que dónde está?». Intrigados, mi compañero y yo regresamos rápidamente con él hacia la sala. Sabíamos que algo no estaba bien. Entramos a la sala y efectivamente, la mujer no estaba.
No había ningún rastro de ella, pero tampoco era posible que hubiera salido. La habitación no tenía más puertas ni ventanas que permitieran la salida de una persona. Nos quedamos paralizados frente a la escena, con el doctor y una enfermera también, totalmente desconcertados. Muchachos, yo sé que esto no es una broma y que sí trajeron a alguien hasta aquí, dijo el doctor visiblemente preocupado. Luego, con un cambio notable en su tono de voz, nos preguntó: ¿pero qué fue lo que se trajeron? Le explicamos toda la situación, desde cómo habíamos encontrado a la mujer hasta el momento en que la dejamos en la sala. El doctor, normalmente un hombre serio e insensible, estaba visiblemente afectado. Finalmente, dijo algo que nunca olvidaré. Quizás sea mejor que esa persona no ande por aquí. No sabemos qué era, pero no era humana o no estaba viva. Que descanse en paz o que no moleste a los que seguimos aquí. La desaparición de esa mujer nos dejó marcados. Nunca encontramos una explicación para lo que sucedió y aunque quisimos investigar más, no había pistas. Nadie en la colonia la conocía ni pudo dar información sobre ella. A veces, cuando escuchamos relatos como este, nos quedamos con la incertidumbre de no tener respuestas. Como aquí. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo desapareció? ¿Qué fue lo que realmente atendimos esa noche? Son preguntas que aún me hago y que me persiguen hasta el día de hoy. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué fue lo que llevaron nuestros amigos paramédicos? ¿Era un fantasma? ¿Un espectro? ¿Un demonio? ¿Cómo es que alguien puede desaparecer de una sala de hospital, sobre todo cuando está tan mal herida? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Vamos a ver qué teorías tienen ustedes. Si has llegado hasta este momento de la narración, te lo agradezco muchísimo. Te quiero pedir que, si lo estás disfrutando, lo compartas con las personas que piensan que lo puedes disfrutar también. Con eso nos vas a ayudar muchísimo. Y bueno, ahora sí, ya vámonos, porque aquí espantan. Ah, y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí. Detrás de ti.